11:33 de la mañana en toda la República Argentina y está en el piso la diputada nacional Romina del Pla para hablar con nosotros. Hola Romina, ¿cómo andás tanto tiempo? Muy bien, muy bien. Acá vengo de la movilización docente que se está haciendo sobre Avenida Callao. Hacia el Ministerio de Educación de la Nación, pasando por casi la provincia, en una segunda jornada de paro nacional que realmente es muy importante en las 5 provincias donde se ha convocado y en la provincia de Buenos Aires particularmente, lo cual es una respuesta muy fuerte de la docencia a todos los ataques de Vidal y de Macri, a las organizaciones sindicales y a los reclamos de la docencia. Y además este paro y esta marcha se hacen a pesar de la amenaza de la imposición de sanciones. Totalmente, sanciones que son completamente ilegales. Empecemos porque la provincia de Buenos Aires es juez y parte, están, digamos, tensando todas las normas y demás para tratar de imponer esta conciliación de prepo. Y bueno, esta convocatoria de esta Jornada Nacional de la Cetera nos ha permitido defender sin ningún peligro de ninguna sanción. Estos anuncios de que aplicarían sanciones al subtema son completamente fuera de lugar. Estamos adheridos a un paro nacional que no tiene ninguna imposibilidad de desarrollarse, ni ninguna conciliación, ni nada, con lo cual bueno, hay que informarles un poquito cómo se forman los sindicatos, ¿no? ¿Crees que lo han hecho con Moyano al principio y ahora con Suteba como una forma de disciplinamiento hacia el resto de los sindicatos? Totalmente. Yo creo que es un ataque en regla a las organizaciones sindicales, incluso con independencia de sus direcciones, porque vos fijate que en su momento Moyano contribuyó mucho a que este gobierno llegue al gobierno, ¿no? Con lo cual se ve que la división de los negocios los ha llevado a este nivel de ataque, y claramente es un ataque a las organizaciones sindicales en este punto. Y me parece que es claro que entendamos que tenemos que intervenir activamente. Por eso me parece clave la defensa de la medida de fuerza y la respuesta de la docencia, porque es demostrar que no vamos a dejar que avancen más, del mismo modo que no vamos a dejar que avancen con el decreto 683 que permite la intervención de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior. No lo vamos a permitir, vamos a movilizarnos, vamos a denunciarlo, vamos a hacer todo lo que hay que hacer, además de ir a la sesión especial y de llevar el proyecto de anulación, pero no le vamos a permitir que avancen sobre el derecho de movilización y de organización. Cuando hablas de no permitir el avance, yo recuerdo que, no me acuerdo si lo hablamos en la televisión el año pasado o lo hablamos acá en la radio, la crítica hacia algunos sindicatos que justamente sí dejaron avanzar las reformas que ahora están teniendo su cúlmine en lo económico, pero para llegar a eso, para llegar al Fondo Monetario Internacional, primero hubo que pagarle a los buitres, primero hubo que endeudarse, y todo eso fue con una complicidad grande de los sindicatos y de algunos sectores de la política también. Totalmente, vos tenés a los que le han firmado y aprobado más de 100 leyes en el Parlamento desde que asumió este gobierno. Yo lo veo ahora desde el propio Congreso, ¿no? Cómo va girando, quienes le sostienen algunas medidas, otras, va cambiando qué bloque le toca cada vez, pero siempre hay algún bloque de los que se dicen opositores que le sostienen alguna de las medidas, si no las podrían sacar. Y en ese sentido, más allá de que ahora algunos de los bloques empiezan a jugar a ser más opositores en función de que se acercan las elecciones y que además el gobierno se va desprestigiando fuertemente, no se puede eludir este rol que han jugado, y en ese sentido otra gran complicidad, ayuda que tuvo el gobierno es toda esta parálisis de las centrales sindicales durante meses y meses y de muchos sindicatos, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación que siempre tiene su apoyo, su ayudita a un gobierno que no está fuerte, porque vos fíjate que Macri está enfrentando una crisis económica importante, ha hecho anuncios de brote verde, de que lo peor ya pasó, de que vamos a un mundo maravilloso, no pasa nada de todo eso. Vidal lo mismo. La situación de la provincia de Buenos Aires es, para el que no circula por la provincia, le digo, la situación de la provincia es gravísima, un vaciamiento de la educación, de la salud. Hablan todo el tiempo de obras que no existen. Eso es importante porque, viste, ellos dicen justamente que la obra se está viendo en la provincia de Buenos Aires y cuando vos le preguntás a la gente de la provincia dicen, pero no. No, te hablan del arreglo de la Ruta 8 en la zona norte, creo que ya es, viste, hacen como hacía el gobierno anterior que inauguraba otra vez el mismo hospital. Bueno, ahora están con lo mismo, hablan 5 veces de la obra de la Ruta 8, de alguna cuestión muy puntual. El Metrobús, todo lo arreglan con Metrobús.
se ve que tienen otro negociado con la empresa que arma los Metrobús, pero el Metrobús no te resuelve los problemas gravísimos de infraestructura que hay en la provincia, no te resuelve el problema más general del empleo que va ligado a la obra pública, y entonces efectivamente hay un cuadro que es importante. Entonces creo que el gobierno está mal. Vidal tiene que dar explicaciones de los aportantes truchos, de un montón de cosas. No se le puede permitir que levante cabeza y creo que por eso la docencia ha respondido con esta magnitud en el paro. Es que a la situación económica se suma ahora el escándalo de los aportes truchos. Inclusive leía hoy una nota que muy posiblemente se intente a través de la justicia electoral evitarle a Vidal poder ir a una renovación del mandato en el 2019, porque si se financió de forma ilegítima la campaña del 2017 y la campaña del 2015, ¿cómo va a ser candidata a gobernadora una persona que no puede justificar los aportes que se hicieron a la campaña? Bueno, claramente la jefa de la banda es ella, ¿no? La pobre contadora, la que la están usando de chivo expiatorio, ¿no? Es ella en el caso de la provincia y tendrán que responder cada uno de los que han comandado, porque ahora el escándalo llegó a la ciudad también, sí, claro. A Elisa Carrió, a Larreta, tienen que explicar las cuestiones. Y el argumento de todas las organizaciones pasa lo mismo, que escuchaba yo ayer en alguna radio pseudooficialista, esa línea, bueno, al final todos hacen lo mismo, ya lo hizo el kirchnerismo, ya lo hizo el otro. No, todos no somos lo mismo. Pero cuando lo hizo el kirchnerismo le pedía la cabeza. Por supuesto, ahora que pero además no todos somos lo mismo. El Frente de Izquierda es la única alianza política que tiene aprobado el balance electoral por la Cámara Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el Frente de Izquierda se financia con fondos muy claros, los aportes de nuestros militantes y de nuestros simpatizantes a la gente cómo y los aportes que recibimos del Estado. ¿Cómo se financia el Frente Izquierda? Mira, concreto, por un lado, todas las organizaciones que sacan una cantidad de votos, no cualquiera, sino las que sacan una cierta cantidad de votos, reciben el dinero en relación a esos votos del Estado, que es lo que permite fundamentalmente ese dinero a qué va a financiar las boletas, porque las boletas las tiene que pagar cada organización, que en realidad si no estuviera ese aporte de fondos del Estado sería prohibitivo presentarse, por ejemplo para una organización como la nuestra, porque sale millones de pesos imprimir las boletas, y por eso nosotros siempre imprimimos casi lo justo que tiene que ir a las mesas y nada más, cuando después tenés organizaciones políticas que te dicen que imprimieron 5 veces el padrón electoral, por ejemplo, ¿no? Claro. Y por el otro lado, nos financiamos con los aportes que ponemos los militantes todos los meses. En el caso del Partido Obrero, ser militante implica todos los meses poner una parte de nuestros ingresos para sostener la organización y a la vez cada 6 meses hacemos una campaña financiera. En este momento estamos en campaña financiera que le pedimos a los simpatizantes, a la gente que nos ve con buenos ojos, que ponga un aporte. Obviamente un aporte de un trabajador. ¿Cuánto es un aporte? Y bueno, algún compañero docente pone 500 pesos, alguno pondrá 1.000, otro pondrá 200. Sí, seguramente no va a ser un millón de pesos como se conoció ayer, que habían puesto 5 millones, empresarios dicen, relacionados con Pharmacity. Bueno, y 5 millones dicen, y X, obviamente, entonces nosotros podemos justificar claramente nuestra campaña, porque además se ve que no hemos hecho ningún despliegue exorbitante, sino que todo es a fuerza de militancia, del mismo modo que ninguno de los compañeros del Partido Obrero ni del Frente Izquierda cobra para sí mismo la dieta o el ingreso que digamos, yo cobro lo mismo que cobro como docente, el resto va al aporte a las luchas en curso, el aporte al sostenimiento más general de una organización militante con las características de la nuestra. Bueno, no vivimos de la política, al revés, somos trabajadores que intervenimos en política porque entendemos la necesidad de que tengamos justamente un planteo de independencia de clase en el plano político. Si no, siempre vivís sometido a los empresarios, a las patronales, a los banqueros, que son los que llevan adelante las políticas contra los trabajadores, ¿no? Romina, ¿te sorprende algo del gobierno de Mauricio Macri? No me sorprende, realmente creo que teníamos bastante claridad sobre esto. Lo que sí no deja de sorprender a cada paso es cómo digamos, no han podido ni siquiera hacer aquello que prometían, aunque sea de prolijidad. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ellos se presentaban como gente ordenada, que sabe gestionar. Bueno, te digo que es el mejor equipo de los el mejor equipo. Bueno, no han podido hacer, se entiende, ni el ABC. O sea, además de que tienen un programa claro de guerra contra los trabajadores,
eso nunca lo han ocultado y demás, que no se distingue mucho a lo que iban a hacer, digamos, en ese punto nosotros tenemos claridad de por qué en el balotaje votamos en blanco y lo seguimos defendiendo. Scioli no iba a hacer nada muy diferente que lo que está haciendo hoy Mauricio Macri. Ahora, no han podido ni siquiera demostrar que son buenos administradores, ni que son transparentes, ni que tienen ningún equipo. Por ejemplo, en educación es una catástrofe. En la dirección de escuela no pueden resolver. Acusaban a los otros de ser un desastre, que eran un desastre, y estos son un desastre igual o peor que los anteriores. O sea, además son inútiles. O sea, además de todo, se presentan como buenos gestores y son inútiles. ¿Y compartís la visión de Baradel de que Finocchiaro está como, no es ni siquiera ministro porque no se lo escucha hablar, excepto, ayer lo escuché en A24 con periodista de la noche, ¿cómo se llama? Graña. No, bueno, no importa. Pero Bataglia, no sé cuál era. Feynman, con Feynman. Feynman. Con Feynman. Pero no habla Finocchiaro, sino es con un medio amigo. No, pero Finocchiaro es más grave. Mira, lo de Finocchiaro es muy profundo, porque a Finocchiaro lo han puesto para reemplazar a Bullrich, otro que su mejor contribución a la educación pública ha sido retirarse del ministerio. Entonces fue Finocchiaro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué va a hacer Finocchiaro? En educación, la nada misma, porque ¿qué pasó? No hay paritaria nacional, no se escucha una política en favor del desarrollo más general de la escuela que no sean medidas privatizadoras. Y lo que sí ha hecho Finocchiaro es firmar acuerdos con la Fundación CONIN, mediante la cual le dan, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, le dan al vino millones de pesos, 52 millones el año pasado, 120 se estima en total este año, para financiar programas de estos que supuestamente CONIN hace contra la desnutrición y que son programas que están cuestionados por la Sociedad Argentina de Pediatría, por enorme cantidad de integrantes de la comunidad científica, sin siquiera meternos en las declaraciones de Albino en sobre relación a que el preservativo no sirve y demás, que ha sido dañoso porque millones de personas lo escucharon, y si algún joven le hace caso a este individuo, realmente tenemos, digamos, un llamado a que siga la experiencia de Albino, creciendo, ¿no? La experiencia para decir una cosa semejante, pero no es un grande. exabrupto, no es es una barbaridad, es una orientación, porque la orientación que desarrolla en la fundación y en su educación, entre comillas, a las madres, ¿cuál es? La de que la gente no tiene que tener sexo sino es para procrear. Por lo tanto, frente a la idea de que el único método anticonceptivo es la abstinencia, lo que tenemos que es embarazos no deseados, abortos inseguros y clandestinos, enfermedades de transmisión sexual por doquier. Esa es la consecuencia de esta política. Entonces no es un exabrupto, es una orientación que está financiada por el Estado. Entonces vos tenés a Finocchiaro, que mientras no convoca la paritaria nacional, no garantiza la ley de educación sexual integral. O sea que justamente por eso hemos presentado proyectos para hacerla efectiva, tanto en las legislaturas provinciales, en el caso de la provincia de Buenos Aires ya tiene media sanción, lo presentó Guillermo Kane del Frente de Izquierda, y yo presenté también el proyecto en el plano nacional. ¿Por qué? Y porque necesitamos efectivamente que se aplique la ley de educación sexual, que sea laica, científica, con orientación, con perspectiva de género y demás. Finocchiaro ha destinado menos dinero a la aplicación de la ley de educación sexual integral que lo que le ha dado a CONIN este año. Entonces es más serio que no dice nada o no se lo escucha hablar, porque lo que hace en las sombras es un ataque directo a los niños, niñas, a las jóvenes, a las mujeres. Es muy grave la situación. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas y el nuevo rol que el gobierno le quiere dar? El propio gobierno se asusta porque dice la oposición, obviamente saca al Frente de Izquierda, está hablando de Massa y de algún sector de Daniel Scioli, también iban a hacer que las Fuerzas Armadas tuviesen un nuevo rol. ¿Por qué es que llega ahora en este momento y por qué el presidente Macri no, si es que las otras fuerzas tenían ese consenso, ¿por qué no lo llevó al Congreso? Bueno, mira, primero Macri tiene razón en eso. Tiene razón, efectivamente, el Frente Renovador, sectores del PJ, tienen la misma idea de rediscutir el rol de las Fuerzas Armadas. Es por eso que el Frente de Izquierda
vamos a ir a la sesión especial del 7, pero no firmamos la convocatoria. Vamos a ir a defender nuestros proyectos, pero no firmamos la convocatoria, porque a diferencia, suponete, de tarifas, que uno podía tener tal o cual diferencia con los distintos proyectos, una cuestión de matiz, bueno, más o menos todos podían apuntar genéricamente a lo mismo. En este caso no. Todos los proyectos que presentan los sectores opositores no son lo mismo, porque hay proyectos que en lugar de rechazar de plano, reclamar la anulación del decreto, como es nuestro caso, o la derogación, están planteando, como en el caso del Frente Renovador, discutir de otra manera el rediseño de la intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, no somos solidarios políticamente con esa idea. Así que vamos a ir a la sesión, pero vamos a defender nuestros proyectos, no el conjunto de los proyectos que van a estar en debate. Y nos parece muy serio este tema porque no es solamente, como alguno piensa, bueno, el apoyo logístico, no. El decreto habilita la intervención efectiva de las Fuerzas Armadas, el decreto habilita la protección de los objetivos estratégicos que van a definir arbitrariamente Bullrich y Aguad. Estos objetivos estratégicos... bajo la palabra terrorismo, es decir, vos podés decir que, por ejemplo, en un pueblo originario está realizando alguna actividad de terrorismo y vas y le intervenís. Totalmente, o sea, pero además, sur, ¿no? Pero además un objetivo estratégico, simplemente Vaca Muerta, o algún pozo petrolero o algún centro minero. Objetivo estratégico para protegerlo. ¿De quién? De los pueblos originarios, de los trabajadores que hacen una huelga y que por ahí, como ha pasado, suben a un tanque o bloquean la puerta del ingreso a un yacimiento o están planteando algún mecanismo en su medida. ¿Y a quiénes protegen? ¿A los Chevron para que se sigan llevando los recursos? ¿A todas las empresas y monopolios internacionales que se están llevando sin pagar retenciones, con reducción de impuestos? O sea, ¿te das cuenta que es completamente absurdo? ¿Cuál es la amenaza en el caso de estos supuestos objetivos estratégicos? La población local que puede sublevarse contra estos poderes. ¿Y a quién protegen? A los que saquean al país. Es realmente contradictorio en todos sus términos, pero además la idea de eliminar el concepto de Estado extranjero como amenaza, entonces que las Fuerzas Armadas podrían intervenir frente a la amenaza o algún ataque extranjero genérico. Ya te la canto fácil. El G20 se reúne ahora a finales de noviembre. Sí. Como toda movilización, cuando vienen presidentes a cualquier lugar del mundo, siempre hay contingentes internacionales de manifestantes antiglobalización, antiimperialistas y demás. Quiere decir que si viene un contingente, por decir algo, de trabajadores, de militantes brasileños, y entonces se entiende que eso está poniendo en riesgo la seguridad, no sé qué, amenaza. Habilita que entre. ¿Te das cuenta que es muy amplio el tema? No tiene nada que ver con el apoyo logístico. Es la habilitación y la intervención en la represión interior. Y por eso hay que anularlo, y por eso hemos presentado este proyecto, además de la interpelación a Aguad y a Bullrich. Y una cosita más del tema anterior, también presentamos un proyecto para que el Ministerio del Poder Ejecutivo y todos sus ministerios anulen los convenios con CONIN, ¿no? Perfecto. Quique, querías preguntar. Sí, es interesante tenerte acá, y ya que planteás el tema de la reforma de las Fuerzas Armadas, porque te voy a ser absolutamente sincero, la izquierda nunca es clara en definirse en estos puntos. Y ya que trajiste a colación la cuestión de una amenaza extranjera, el rol desde la izquierda que se definiría para las Fuerzas Armadas, ¿plantea hipótesis de conflicto para la Argentina? Bueno, la única función que pueden tener las Fuerzas Armadas, efectivamente, es frente a alguna hipótesis de ataque de un Estado extranjero, y en ese punto nosotros planteamos una organización diferente de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles serían las hipótesis de conflicto que ven desde la izquierda que tiene la Argentina? Porque desde el gobierno nacional niegan la existencia de hipótesis de conflicto. No, nosotros en este momento no tenemos una hipótesis de conflicto de un ataque concreto. Lo que sí, vos tenés situaciones concretas. Que no hay, pero vos tenés situaciones. No hay hipótesis de conflicto. No, digo que en este momento no hay una cuestión que aparezca con claridad. Sin embargo, si quisiéramos investigar, seguramente nos vamos a encontrar que si se va a fondo
con lo que está pasando en el mar argentino, si se va a fondo con lo que está pasando en el error de Malvinas, si se va a fondo con lo que ha pasado con el ARA San Juan, seguramente nos vamos a encontrar con que sí estamos efectivamente con la injerencia de fuerzas e incluso de tropas extranjeras. Tenemos el problema también del intento de instalación de bases militares norteamericanas en el territorio. Entonces, efectivamente hay situaciones que están planteando poner en peligro sí son territorio e intereses, de conflicto, pero que claro. por supuesto el gobierno no le interesa verlos. Nosotros ¿qué entendemos? Que los países deben tener fuerzas armadas, sí, pero bajo otro criterio, bajo otra formación, bajo un funcionamiento democrático, en un gobierno de trabajadores, en un gobierno socialista, como planteamos nosotros. Va a haber fuerzas armadas y tendría que haber en función de defender, por supuesto, pero nunca para ese seguridad Estado, pero interna. nunca para la seguridad interna. Los países que más fuerzas armadas tienen, más fuertes a lo largo de la historia del último siglo, son casualmente los países socialistas. Bueno, es todo un debate que no nos van a alcanzar los 4 o 5 minutos, porque vos sabés que nosotros hemos tenido diferencias enormes con los países que se burocratizaron, entonces sería un largo debate sobre la tendencia a la disolución del Estado que nosotros planteamos. Pero acá hablo de socialismo no de derecha y de socialismo de izquierda, de los dos socialismos. Bueno, sí, pero en todos los casos, el desarrollo de las Fuerzas Armadas, al igual que hoy en China, ha tenido que ver con el sostenimiento de la burocracia y no con el desarrollo general del interés de los trabajadores, del Estado obrero, y no va en función de una idea que nosotros tenemos, que es que en lugar de defender, digamos, de que uno tendría que estar pensando en cómo defender una frontera frente a los países hermanos, nosotros somos partidarios de los estados socialistas de América Latina, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ir eliminando la frontera, de ir eliminando diferencias que son completamente artificiales. Para finalizar, y también teniendo en cuenta la hora, si no me quedaría hablando un montón, la verdad que siempre es interesante charlar y conversar. ¿Qué pensás de la ciudad de Buenos Aires? Porque Larreta parece que descansa en un núcleo importante de votos que tiene, tal vez de votantes históricos del PRO, como bastión en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay alguna chance, alguna posibilidad de que la oposición crezca en la ciudad de Buenos Aires? Mirá, yo creo que por supuesto que sí, porque el nivel de conflictividad en la provincia de Buenos Aires es enorme. Vos fijate que en la ciudad, en la ciudad, por supuesto, sí. En la ciudad es muy grande. Vos tenés la lucha por la vivienda, que es un déficit impresionante, el negociado inmobiliario, la ocupación de los terrenos públicos como parte de ese negociado inmobiliario. De hecho, por ejemplo, hay desde movimientos en las villas por la urbanización y contra todas las políticas de vaciamiento y de desplazamiento, y tenés movimientos de vecinos como en Colegiales contra la venta de un predio enorme que hay, que ahora quiere vender el Estado Nacional para un negociado inmobiliario. Sí, el tiro federal en Belgrano también. Bueno, por eso. Entonces vos tenés todo tipo de conflictos en relación a la vivienda, tenés conflictos en relación a la educación. Estuvo el gran conflicto del intento de cierre de los 29 profesorados para formar la UNICABA, que todavía continúa, pero que justamente la gran movilización ha impedido el cierre, y creo que va camino a un triunfo rotundo en defensa de los institutos. Entonces vos por donde la docencia, está parando 48 horas la docencia porque le ha dado un 8% de aumento frente a un 30 y pico por ciento de proyección. Increíble eso, 8%. Inflacionaria, y encima Soledad Acuña le manda cartitas, es una cosa que... No, pero además no tiene lo ni pie ni increíble de cabeza. eso es que de Nor y de Sur, que son las eléctricas que justamente distribuyen en la capital federal, les van a dar un 30% a consecuencia, dicen, del aumento inflacionario. Ahora al trabajador le dan trabajador un 8%. marche preso. Y después tenés todos los conflictos en los hospitales de la ciudad. O sea que por donde vos mirás, hay conflictos del trabajador estatal, hay conflictos de los habitantes más pobres de la ciudad, donde todo se hace propaganda, pero después en concreto no pasa nada. Entonces, efectivamente, yo creo que nosotros estamos interviniendo todos los días en los conflictos, a través de Gabriel Solano como legislador, de Marcelo Ramal, de los compañeros del Polo Obrero, de los distintos gremios, y estamos interviniendo fuertemente porque efectivamente el grado de conflictividad en función de los ataques a las condiciones de vida, de trabajo, de la población, también se da muy fuertemente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Algún pajarito me dijo por ahí que te gustaría ser gobernadora de la provincia?
Bueno, no sé, no se me ocurrió ser gobernadora de la provincia, no sé quién es el pajarito, pero lo que yo creo es que tenemos que intervenir fuertemente desde la izquierda en el cuadro político, tenemos que darle una fuerte batalla para defender una alternativa de los trabajadores, de la juventud. Creo que esto es importante y creo que, bueno, vemos cómo se dan estas contradicciones, ¿no? En un gobierno como el de Macri, hoy tenemos un gran debate por el derecho a las mujeres, que es el derecho al aborto, que ha logrado irrumpir en la escena política aún en este gobierno y que es muy importante porque tenemos que redoblar la movilización y de cara a hoy, a mañana y al 8 es un llamado a todas las y los oyentes a que movilicemos porque tenemos que ser el doble o el triple para arrancar este derecho. Gracias, Romina, por venir a Radio Sónica. Gracias. Romina del Pla, diputada nacional en Radio Sónica. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos despedimos, Joan, hasta mañana. Mañana vengo. Mañana pero tirame una cortita. Nuevo jugador del Milan. Dale. Gonzalo Higuaín. Perfecto. Quique, será hasta mañana. Yo te voy a tirar una cortísima. Dale. Están instalando, según publican en Facebook, estaciones de alivio de tensión en los subtes de la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué consiste esto? En poner bolsitas de esas que tienen globitos de aire para reventarlos con la mano y te lo proponen como un gran aliviador de la tensión si estás tenso a la hora de subirte al subte. Bueno, buenísimo, Quique. Ahora te vas para Unidos Triunfadores.